Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán: no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor. Leemos las Santas Escrituras, Evangelio según San Juan, capítulo 14 y versículo 1. Son palabras de Cristo para todos nosotros, su iglesia. El Señor nos dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Por favor, cierra tus ojos. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Hoy te entregamos esta palabra, Señor, suplicándote que tu Espíritu hoy nos hable a nuestros corazones. Enséñanos, por favor, tu palabra. Queremos conocer más de ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema que hoy nos va a ocupar lo he titulado: el camino, la verdad y la vida. Son palabras que el mismo Señor Jesús pronunció a sus discípulos
cuando los vio muy preocupados. Tal vez ustedes recordarán en mi última conferencia, hablábamos acerca de las palabras de Cristo. Jesús está en el huerto, en el aposento alto, cenando con ellos. Judas ha salido del lugar. Jesús les está diciendo que se tiene que ir, que a donde Él va a ir, ellos no lo pueden seguir, pero que lo van a seguir después. Hay angustia en los discípulos, están preocupados. El Señor se va y ellos quieren saber a dónde. Así que empiezan a hacerle una serie de preguntas. Señor, queremos saber a dónde vas. Y el Señor les anima a través de este pasaje de Juan capítulo 14. Lo primero que Jesús les dice es que no deben preocuparse. El Señor le dice: no se turbe vuestro corazón, es decir, no se afanen. Me tengo que ir, pero me voy a ir a la casa de mi Padre, al cielo. Voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Voy a ir a alistar todo, porque yo quiero que donde yo vivo con mi Padre, ustedes vivan conmigo. Así que no se preocupen, tranquilos. Yo voy a ir, pero voy a regresar. Y cuando yo regrese, los voy a tomar y los voy a llevar a la casa de mi Padre, para que ustedes estén conmigo. Están en eso cuando Tomás le pregunta al Señor: pero si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y Jesús le dice: Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Qué es realmente lo que Jesús le quiso decir a Tomás? ¿Por qué Cristo le dice que Él es el camino, la verdad y la vida? Pues ese es mi tema hoy, por eso lo titulé mi sermón de esta manera. Vamos a ir escudriñando esta escritura y vamos a ir entendiendo que no hay por qué temerle a la muerte, que en cualquier momento el Señor puede venir por nosotros, y si estamos muertos, el Señor nos va de todas maneras a levantar. Vamos a tocar un tema que va a aclarar muchas dudas en la mente de muchos creyentes, y ese es mi propósito, que cuando llegue el momento de partir, estemos preparados y no tengamos esos temores que los apóstoles tenían de no saber a dónde iban. Cuando termine toda mi exposición, deseo de todo corazón que mis hermanos les quede bien en claro a dónde vamos, cuál es el camino, por dónde hemos de ir y a dónde vamos a llegar. ¿Están listos, hermanos? Entonces vamos a empezar con mi primer punto. Primer punto en Números Romanos: la casa del Padre. Vamos a hablar un poquito de esto. Primero, el propósito del Padre y del Hijo es vivir con sus discípulos en el cielo por la eternidad. Dile a tu hermano: el Señor quiere llevarte para siempre al cielo. Dile: Dios quiere estar contigo en el cielo. Eso fue lo que Jesús les dijo. Versículo 1: no se turbe vuestro corazón. Es decir, no se afanen. ¿Creen en Dios? ¿Alguien cree en Dios? Entonces el Señor dice: si creéis en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre, en el cielo, hay muchas moradas, muchas habitaciones. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, dice el Señor, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que aquí lo primero que yo aprendo es que el Señor se fue para prepararnos el lugar donde hemos de vivir por la eternidad. En este mismo instante, el Señor está alistando tu lugar y el mío. Está preparando el palacio del rey para recibir a todos sus hijos. El Señor está alistando tu habitación.
Me imagino que si te gustan las rosas rojas, debe estar poniendo unas que nunca van a perecer jamás. Me imagino que si te gustan las flores blancas, muy seguramente cuando llegues al cielo, en tu lugar las vas a encontrar. Porque él dice, yo voy a ir a preparar el lugar. Es decir, que todo este tiempo Él ha estado preparando un lugar para que seamos felices, para que estemos contentos y para que vivamos en el cielo con el Padre y con el Hijo por la eternidad. Ese es el deseo que hay en el corazón del Señor. Lee conmigo este pensamiento. La casa del Padre hace referencia al cielo mismo, donde los redimidos vivirán con Dios por la eternidad. Eso es lo primero que tú tienes que saber. Por eso la palabra dice que somos habitantes de los cielos, ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Allá viviremos con Cristo por la eternidad. Sin embargo, oyendo esto, los discípulos todavía tenían temor, todavía dudaban, en especial Tomás, que es el hombre de las dudas, ¿no? Él le dice, Señor, pero si no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues sabremos el camino? Tomás era bastante incrédulo, ¿no? Él hasta no ver, no creer. Y Jesús le dice, Tomás, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesús ya le había dicho que iba a ir a la casa del Padre, que les iba a preparar lugar. Y sin embargo Tomás dice, pero no sabemos a dónde vas. ¿Cómo así que no sabemos a dónde vas? Si el Señor le acaba de decir que iba a ir a prepararles un lugar para ellos. La razón por la que Tomás hizo esta pregunta es porque Tomás estaba lleno de temor, de dudas, de aquel momento en que tendría que partir. Y esas dudas yo las he visto en muchos cristianos. Durante todos los años que llevo de ministerio, me ha tocado ir a orar por personas que ya están a punto de morir, están en sus últimos momentos. Me ha tocado ir a hogares o a clínicas a orar por personas que les falta medio día para morir, horas. A veces he orado por personas que ya están en los últimos momentos, no alcanzo a llegar a mi casa cuando ya han partido. Pero siempre que tengo esta experiencia de ir a orar por una persona moribunda que está en sus últimos momentos, noto mucho temor. Son cristianos, pero noto que hay temor en ellos. Y la razón es muy sencilla, no saben a dónde van a ir. Tienen un desconocimiento muy grande del lugar a donde van a ir. Pues hoy me propongo aclarar todas estas dudas para que cuando llegue el momento de nuestra partida podamos confiar en lo que dice la palabra de Dios, a dónde vamos a ir y qué es lo que va a pasar con nosotros. Amén. Entonces, segundo punto, cuando un creyente muere, su espíritu es llevado a la presencia del Señor. Esto es lo primero que tiene que saber todo cristiano. ¿Por qué? Porque hay cristianos que creen que cuando mueren, su alma y su espíritu entran en un sueño profundo. La razón es que leen mal Primera de Tesalonicenses 4. Donde la Biblia nos habla del dormir del cristiano. La razón es que no entienden que lo que Pablo está hablando en Primera de Tesalonicenses 4 es el dormir del cuerpo, pero no el dormir del alma. Así que la doctrina del adormecimiento del alma no es bíblica. Voy a demostrarles que Pablo, que escribe tanto en Primera de Tesalonicenses como en Segunda de Corintios o en Filipenses, Pablo habla de dos cosas que parecen contradecirse, pero no hay contradicción. Lo que pasa es que Pablo está hablando de dos cosas diferentes. Voy a explicarles y lo van a entender. Segunda de Corintios capítulo 5,
versículos 6 al 8. Dice Pablo: así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Pablo está hablando de el momento de la muerte. Pablo está diciendo que cuando él muera y su espíritu, su alma salga del cuerpo, él tan pronto muera va a estar frente al Señor. Es decir, Pablo sabía que al momento de morir emprendería un viaje a la casa del Padre. No tenía duda. Pablo sabía perfectamente que cuando estuviera ausente del cuerpo, él estaría presente al Señor. Dese cuenta que Pablo no habla de que entra en un sueño del alma o del espíritu. Ahora lea este otro versículo que escribe el mismo apóstol Pablo. Filipenses 1:23. Pablo dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar ¿con quién? Con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo dice que se encuentra en un dilema. Si usted lee los versículos anteriores a este, Pablo está diciendo: yo quisiera partir, porque tan pronto parta voy a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero por causa de la iglesia no sé qué escoger. Por causa de la iglesia prefiero quedarme para poder ayudar a la iglesia. Pero si por mí fuera, yo me iría para estar en la presencia del Señor, lo cual es mucho mejor. Así que Pablo tenía bien en claro que al momento de morir, su espíritu y su alma estarían en la presencia ¿de quién? Del Señor. Eso es lo primero que tienes que entender. Ahora, ¿hay otro pasaje que confirme lo que Pablo está diciendo? Sí, Jesús mismo lo confirmó en el libro de Lucas, capítulo 23 y versículo 42. Dice así: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. ¿Ustedes recuerdan esta historia? Nos habla de este ladrón que estaba muriendo al lado de la cruz de Cristo. Y estando en el último momento de su muerte, se arrepintió. Miró a Jesús, que está también colgado en la cruz, y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, ¿qué le dijo? ¿Hoy entrarás en un profundo sueño? No. Hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Ahora, ¿qué es el paraíso? El cielo. Tal vez ustedes recordarán al apóstol Pablo, que tuvo una revelación en el cielo. Y Pablo dice: conozco a un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé. Fue llevado ¿a dónde? Al paraíso, donde vio cosas que no le es posible explicar con palabras. Así que el paraíso es el mismo cielo. Hermanos amados, cuando tú te enfrentes a la hora de la muerte, recuerda que el Señor te llevará a la presencia del Padre, porque Él lo prometió. Él no miente. Ahora, yo quisiera que tomaran nota de estos versículos, porque tarde que temprano todos vamos a enfrentar ese momento. Así que cuando enfrente ese momento, no me llame a decirme que cuál era el versículo. Vuelvo a repetir los versículos para que los anoten y los tengan presentes. Segunda de Corintios,
capítulo 5, versículos 6 y 8. Repito, 2 de Corintios 5, 6 y 8. Filipenses 1, 23. Filipenses 1, 23 y Lucas 22, 23, 42 y 43. Es más, estos versículos deben aprenderlos de memoria, para que cuando llegue el momento de la muerte no se encuentren como Tomás llenos de ¿qué? De miedo. Señor, pero ¿qué hacemos? No sabemos el camino. Un cristiano debe morir con paz, alegre, confiado en que el reino de los cielos lo estará aguardando en el momento de partir de este mundo. Amén. ¿Cuál es la confusión de los hermanos? ¿Por qué muchos cristianos tienen temor? Repito, porque no conocen la Biblia. De eso se trata las conferencias que estoy dando los miércoles acerca de la apologética, que es la defensa de la fe, cómo poder defender nuestra fe. Tercero, cuando la trompeta celestial suene, los cuerpos de los creyentes volverán a la vida. Son los cuerpos, repita, los cuerpos, no el espíritu ni el alma. Es el cuerpo el que duerme. Esto nos enseña la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. También escrita por el apóstol Pablo. Dice Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ahí es donde está la confusión. Muchos cristianos piensan que al morir entran en un profundo sueño. Diga, error. Pablo está hablando aquí del cuerpo, no del espíritu. Porque el mismo Pablo dice: yo quisiera partir del cuerpo para estar presente ¿a quién? Al Señor. Así que Pablo, cuando habla de dormir, está hablando del cuerpo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que vuelvo y repito, muchos cristianos al leer estos versículos creen que al morir el cristiano queda dormido. No, Señor. Tal vez ustedes recordarán la parábola que Cristo dio sobre el rico y Lázaro. Ustedes recordarán que el rico está en el Hades, en tormento, mientras que Lázaro está en el paraíso, en el cielo, en el seno de Abraham. ¿Ambos eran conscientes? Sí. El rico sabía que estaba sufriendo. Pidió a Abraham que le dejara que Lázaro le mojara con un poquito de agua su lengua. Lázaro está feliz en el reino, dichoso. Y Abraham sabía que no había forma de cruzar de un lado al otro. Así que, hermano querido, lo primero que mi hermano y mi hermana deben entender es que cuando llegue el momento de la muerte, su merced tiene que decir: Señor, estoy a punto de abandonar este cuerpo, pero sé que cuando lo abandone, tan pronto lo abandone, estaré frente al Señor, lo cual es muchísimo mejor. Ahora, ¿cómo vamos a ir al cielo? Porque Jesús le dijo: no se preocupen, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, yo voy a ir a prepararle lugar, los voy a recoger y los voy a llevar a la casa de mi Padre. Pero ¿cómo vamos a entrar al cielo con estos cuerpos?
No es posible. Necesitamos un cuerpo que se adapte al lugar donde vamos a vivir. Así que no podemos llegar con estos cuerpos mortales. Necesitamos un cuerpo inmortal. No podemos llegar con estos cuerpos que se corrompen, se deshacen. Tenemos que llegar con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo que pueda hacer cosas que ningún otro cuerpo puede hacer. Según la ciencia de los hombres, la velocidad máxima de una partícula en el universo es la luz. Se ha calculado que un fotón de luz viaja a más o menos 300.000 kilómetros por segundo. Eso es una velocidad bárbara, como darle la vuelta a la Tierra 10 veces en un segundo. Así de rápida es la luz. Sin embargo, la luz en el universo es una tortuga, porque si quisiéramos viajar al fin del universo, por lo menos lo que los telescopios como el Hubble alcanzan a ver, tendríamos que viajar 13.500 millones de años a la velocidad de la luz para llegar hasta donde ven los telescopios más avanzados de los hombres. Así que digámoslo, la velocidad de la luz, si hablamos de distancias cósmicas, es una tortuga. Los científicos están equivocados en esto. La velocidad de la luz no es lo más rápido que existe. Lo más rápido que existe y que vamos a heredar son los cuerpos glorificados con los cuales vamos a ir a la presencia del Padre. Tal vez ustedes recordarán cuando Jesús resucitó, María Magdalena lo vio, fue la primera mujer en verlo, la primera persona. Ella lo quiso abrazar sus pies. Y Jesús le dijo algo: no me toques, porque aún no he ido ¿a dónde? A mi Padre. Voy a mi Padre. Ve y dile a mis hermanos que los veré después. Así sucedió. Así que cuando Cristo vuelve a aparecerse a los discípulos, Jesús ya había ido al cielo y regresado. Así que la velocidad de la luz no es lo más rápido que existe. El cuerpo que nosotros vamos a heredar es un cuerpo similar al cuerpo del Señor Jesús. Es un cuerpo que no envejece, que no se enferma, que nunca sabe lo que es tristeza ni dolor, que vive en un completo gozo absoluto y eterno. Un cuerpo que se desplaza a velocidades inimaginables, que ni siquiera para la ciencia son posibles de entender. Un cuerpo que va a ser perfecto para habitar en la presencia de Dios. Porque de lo contrario, si fuéramos en estos cuerpos a la presencia de Dios, nuestros cuerpos se extinguirían con solo la presencia del Altísimo. Esos cuerpos son cuerpos que atraviesan la materia, porque ustedes recordarán que el Señor Jesús, estando las puertas cerradas en el aposento alto, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: pasa a vosotros. Todos miraban cómo se entró, todo está cerrado. Estos cuerpos que vamos a recibir son los cuerpos que mis hermanos y yo vamos a heredar cuando Cristo regrese por segunda vez. Por ahora, alabe al Señor. Por ahora, todos los hermanos que han muerto, desde el primer hombre Adán hasta el último, todos están en el cielo en espíritu, sin cuerpo. Son espíritus descarnados, no tienen cuerpo. Pero cuando Cristo regrese y está por venir, Él resucitará estos cuerpos, les dará vida, y esos espíritus
entrarán en su respectivo cuerpo para vivir en el cielo por la eternidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. Pablo dice: "He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Voy a leer hasta aquí. ¿Qué es lo que quiero que quede claro? Que no podemos ir al cielo, a la casa del Padre, en estos cuerpos. No podemos llegar como estamos. Necesitamos un cuerpo completamente nuevo, poderoso, que, repito, pueda viajar esas distancias en un abrir y cerrar de ojos. Y esos son los cuerpos que vamos a heredar. Esa es la promesa del Padre y yo la creo. Y así a alguno le suene una fábula, se hará realidad para los que amamos y creemos en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso era que Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo anhelaba el momento de la muerte. Pablo quería morirse ya, pero por causa de la iglesia se encontraba en el dilema: ¿qué hago? Si me voy, dejo la iglesia sola, pero si me voy es muchísimo mejor, voy a estar con Cristo. Así que, amados hermanos, no se preocupen. Como el Señor le dijo a los apóstoles: no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera cierto, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Alabado sea el nombre de Jesús. Segundo punto, en Números Romanos: el camino al cielo. Lo primero que yo veo aquí es que los discípulos, como primer punto, tenían el camino frente a sus ojos, pero su humanidad no les dejaba ver. Ellos están con Jesús. Jesús les dice: yo me voy a prepararle lugar, vendré otra vez. Pero hay dudas, hay temores. Y entonces Tomás dice lo siguiente, lea conmigo, Juan 14:4. Jesús les dijo: ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Tomás tenía el camino frente a sus ojos. Los apóstoles tenían el camino ante sus ojos, pero no lo podían ver. ¿Por qué? Porque sus ojos de incredulidad no les dejaban ver. Jesús era el camino y ellos no lo veían, no lo entendían. Y esto es lo que les pasa a muchos cristianos, que al no entender la palabra, en el momento de la muerte se encuentran solos, angustiados, terriblemente confundidos. La razón es muy sencilla: no conocen la Biblia, no entienden la palabra, no conocen a Cristo.
Y por eso, cuando llega ese momento, se encuentran terriblemente angustiados. Segundo punto, la persona que recibe a Cristo en su corazón ha encontrado el camino al cielo. ¿Lo entendieron? Repito, la persona que recibe a Cristo en su corazón ha encontrado el camino al cielo. Ya lo tiene. Yo veo que los apóstoles estaban tan confundidos que ellos pensaban que el camino era algo literal. No sé si me entiende. Como que le decían: Señor, danos la dirección. O ¿de dónde sale la terminal? ¿Dónde es? ¿Cuál Transmilenio cojo? Pero Jesús no está hablando de algo físico, está hablando de Él mismo. Jesús dice: si ustedes creen en mí, de verdad creen quién soy yo, ya tienen el camino al cielo. No se van a perder. Tan pronto se mueran, van a encontrar el camino, van a encontrar la puerta, porque yo soy el camino que lleva a la vida eterna. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ojo a esto: nadie viene al Padre a menos que lo haga por mí. Porque ese es otro grave problema de por qué muchos a la hora de la muerte están tan temerosos, confundidos. La razón es que no tienen un camino, sino tienen muchos caminos. Entonces, aparte del camino que es Cristo, tienen imágenes, tienen vírgenes, tienen cualquier cantidad de caminos para que los lleve al cielo. Una de las armas más astutas del diablo es hacerle creer a la gente que hay muchos caminos para ir al cielo. Entonces el diablo le dice: usted puede llegar no solo por Jesús, puede llegar por medio de María. Pero la Biblia no me dice que María es el camino. La Biblia me dice que Jesús es el camino. El diablo le dice: ¿por qué no se pega a las santísimas almas? Los lunes va al cementerio y les pones velitas para que cuando muera ellos lo lleven por el camino. Error, las almas no son el camino. El camino es Cristo. Así que el diablo le presenta muchos caminos, pero la Biblia me dice que no hay sino uno. Tercero, la persona que cree en Cristo ha encontrado la puerta de su salvación. Juan 10:9. Juan capítulo 10 versículo 9. Mucha atención a esto. Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿qué pasará? Será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Así que Cristo se presenta como la puerta que lleva al camino y como el camino que lleva al cielo. No hay otro camino, no hay otra puerta, solo hay un camino, solo hay una puerta que puede llevarnos a la casa del Padre donde Cristo nos quiere tener. Cuarto, solo hay una puerta y un solo camino que lleva a la vida. Los demás caminos y las demás puertas, ¿a dónde conducen? A la perdición. Hermano, no insista en otros caminos porque no le van a servir. Mateo capítulo 7 versículo 13. Oiga lo que Jesucristo dijo: entrad por la puerta. ¿Pero cuál puerta? La puerta estrecha, porque ancha es la puerta
y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mucha atención a esta palabra. Muchos entran por la puerta equivocada, por la puerta ancha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. La gente quiere muchos caminos. Entonces dice, no se conforma solo con adorar a Cristo, sino que tiene que adorar a San Antonio para que le dé novio, a San Nicolás, a San no sé qué, a San Pedro y a una cantidad de imágenes, creyendo que le van a llevar al cielo. Pero no hay más que un camino que lleva a la vida. Es un camino estrecho, angosto, pero que lleva al cielo. Se llama Cristo. No hay otro, hermano. Es más, aquí en este momento hay personas que todavía vienen a esta iglesia, se congregan en esta iglesia, pero todavía no toman una decisión radical por Cristo. Todavía tienen imágenes colgadas en su casa, detrás de la puerta, en la cabecera de la cama. ¿Por qué tienen todavía esas imágenes? Porque no están realmente convencidos de que Cristo sea el camino. Entonces ellos se pegan a estas imágenes, por si acaso. Pues déjeme decirle que por esas imágenes te vas a perder, porque ese no es el camino. Hay algunos que vienen los domingos a esta iglesia y otro domingo a adorar imágenes, y no se deciden y andan divagando, sí o no. Por eso hoy Dios los trajo, para que les quede claro que nadie los llevará al cielo a menos que sea Jesucristo el Señor. Lea conmigo esto y nunca olvide esta frase que escribí. El gran engaño de Satanás es tratar de convencer a los hombres que cualquier religión bien practicada lo llevará a Dios. Eso es una mentira diabólica. Es una de las armas más astutas del diablo. Decirle, bueno, adore a Buda, hágalo bien, que de todas maneras va a llegar a Dios. Adore a Krishnamurti, pero hágalo bien para que pueda llegar a Dios. Adore a Alá, pero hágalo bien para que algún día llegue a Dios, al cielo. Y el diablo lo convence de que todos estos caminos los llevan al cielo. Y la gente está convencida de que sí es así. Pero la palabra me dice que no es así. Que el único que puede llevar a los hombres a Dios se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Nadie más. Ahora, ¿qué es lo que a un creyente le da la garantía de que va a ir al cielo? ¿Qué es lo que no lo deja dudar ni un instante de que cuando muera va a ir a la casa del Padre? La respuesta es creer con toda su fe y sin la menor duda de que Cristo es Dios hecho carne. Alguien dirá, pues es que todos creemos que Cristo es Dios. No todos. Hay gente que cree en Dios, habla de Cristo, leen la Biblia, bueno, al menos la traducción de ellos, pero no creen que Cristo sea Dios. Alguien dirá, qué barbaridad, ¿y quién hace eso? Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová le hablan de Dios,
Le hablan de Jehová, le hablan del Padre, le hablan del reino, le hablan de todo. Pero pregúntele usted a los ojos a un testigo de Jehová y dígale, contésteme esta pregunta: ¿Jesucristo es Dios? Y si es un verdadero testigo de Jehová, le va a decir, no, Jesucristo no es Dios, es una criatura creada por Dios. Eso no salva. Lo que a ti te salva es estar plenamente seguro que Jesucristo es el mismo Dios hecho carne. Te lo voy a demostrar. Tercer punto, hablemos de la deidad del Hijo. La palabra deidad me refiero a divinidad, Dios, etc. Primero, el camino al cielo, porque los apóstoles no sabían cuál era el camino. Yo se lo voy a enseñar. El camino al cielo está en creer que tanto el Hijo como el Padre hacen parte de la única divinidad. No hay más divinidades sino una: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Juan 14, que estoy enseñando, versículos 7 al 9. Mucha atención, hermanos, porque de esto depende su vida eterna. Mire lo que Jesús dijo: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Repita: el que ha visto a Cristo, ha visto al Padre. El Padre y Cristo son uno solo. ¿Cristo es quién? Dios. Eso es lo que salva a una persona. La persona que ha entendido esto y lo cree en su corazón y lo ha anidado en su corazón, ya encontró el camino. Ya no se va a perder. Tan pronto muera, estará en la presencia de Dios, en la presencia de Cristo, porque encontró el camino. Pero mientras tú dudes de que Jesús es el único camino, y entonces acompañando a Jesús pones a San Antonio, a San Pedro, las almas, los 12 apóstoles, el trigo, la cebada, el amarrado de todo eso, ustedes no han encontrado el camino. Encontrarán el camino cuando confíen plenamente en Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Ahora, Jesús dijo que Él era uno con el Padre. ¿Qué quiso decir? Porque la palabra dice que el Padre es invisible, que Dios es espíritu y ningún hombre lo ha visto. Pues déjeme decirle que Cristo vino a este mundo precisamente para darnos a conocer quién era Él, Padre. Léalo conmigo. Segundo, el Dios invisible se hizo visible por medio de la encarnación de su Santo Hijo. Repito, Dios es ¿qué? Invisible, es espíritu, no se puede ver. Pero su Hijo lo hizo visible, lo tradujo a nuestro idioma de una forma que lo pudiéramos entender. Colosenses capítulo 1 versículo 15. Colosenses 1:15. Escuche. Él, Cristo, es la imagen, repita la palabra imagen, del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios que no podemos ver.
Eso que usted ve detrás de mí, ¿soy yo? Esa belleza que está viendo en la pantalla, ¿soy yo? ¿Qué está viendo? Una imagen. La sustancia está aquí. La Biblia habla de la sustancia, ahorita lo va a ver. ¿Por qué se ríe si es verdad? Ya se lo voy a leer. La sustancia está aquí, la realidad está aquí, la imagen usted la está viendo. Ahora, Dios es invisible, nadie lo puede ver, porque es espíritu. Pero Dios quiere que los hombres lo conozcan. ¿Cómo puede hacer Dios que un hombre lo conozca si es invisible? Se tiene que hacer visible. ¿Cómo se hizo visible? Encarnándose, tomando un cuerpo humano y entrando en el cuerpo de Jesús. Es por eso que Jesús dice: el que me ve a mí, ve al Padre. Ahora que se rieron de la sustancia, ya no les va a dar risa. Lea conmigo Hebreos capítulo 1 versículo 3. Hebreos 1:3. Ponga atención. Dice que Cristo, siendo que el resplandor de su gloria y la imagen misma de su... Ay, se reía, ¿no? Cristo es la imagen misma de la sustancia, es decir, de la realidad de Dios, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No voy a leer más, me interesa hasta ahí. Quiero que entiendan, hermanos, que cuando la gente ve a Cristo, ve a Dios, porque Cristo y Dios son parte del mismo creador del universo. Todos hemos leído aquí el libro del Génesis. Cuando ustedes leen el libro del Génesis capítulo 2 y Dios va a crear al hombre, Dios dice: voy a hacer al hombre a mi imagen. ¿Sí dice así la Biblia? Entonces, ¿cómo dice? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué Dios habla en plural? Porque Dios no estaba solo, estaba hablando con la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo sé que alguien dirá: acá eso es absurdo. ¿Cómo puede ser Dios y a la vez tres y uno solo? No tiene lógica. Tú eres algo ilógico porque tú eres igual. Tú eres espíritu, alma y cuerpo, y para mí eres realmente un ser humano. Pero tú no eres solo cuerpo, tú eres espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo lo puedo demostrar? Cuando te mueras te vas a dar cuenta de que tú no eres solo cuerpo. Cuando tú te mueras vas a salir del cuerpo y te vas a ver a ti mismo allá acostado en la cama mirándote. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ese soy yo? Sí, me morí. Ese día tú te vas a dar cuenta de que nosotros somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Entonces la pregunta es: si nosotros simples criaturas tenemos tres partes en nuestro ser, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo creer que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Alguien me entendió? Tercero, el Padre y el Hijo son dos personas distintas, pero son uno en sus atributos y voluntad. Ahora, eso quiero que quede claro. No estoy diciendo que el Hijo es el mismo Padre y el Padre es el mismo Hijo. Estoy diciendo es que los dos son dos personas distintas que hacen parte de la divinidad de un solo Dios. ¿Alguien me entendió? Juan 14, versículo 10. Oiga lo que dijo Jesús: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo,
No las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme, dice Jesús, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Es decir, que lo mismo que hace el Padre lo hace el Hijo. ¿Por qué el Hijo hace lo que hace el Padre? Porque el Hijo y el Padre son Dios. ¿El Hijo es creador? Pregunto. ¿No se acuerdan que multiplicó los panes y los peces? Eso es crear materia. ¿Quién puede crear materia? ¿Un ángel? ¿El arcángel Miguel? ¿El ángel Gabriel? ¿Lucero, el hijo de la mañana? ¿Puede crear materia? No. ¿Quién es el único que puede crear materia? Dios. Pero Cristo crea materia, ¿o no? Toma los 5 panes y alimenta a 5,000 con 5 panes. Multiplicó la materia. Algo que no puede hacer los hombres, solo Dios. ¿Jesús es omnisciente? Claro. Cuando llama a Natanael, le dice: Natanael, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Pero Jesús estaba en otra parte, pero veía lo que estaba haciendo Natanael. Y Natanael le dice: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Jesús tiene poder de dar vida? Claro que tiene poder de dar vida. Le dijo: Lázaro, sal fuera. Al hijo de la viuda: levántate. ¡Qué barbaridad! Eso no lo hace nadie aparte del Dios vivo. Nadie más tiene poder para dar vida. Ahora, ¿por qué a la gente le cuesta tanto trabajo creer eso? Porque queremos racionalizar a Dios. Queremos entender a Dios con la mente. Diga: imposible. Nuestra mente es muy chiquita para poder entender a Dios. Ahora, si alguno de los que está aquí pudiera entender plenamente a Dios, usted es Dios. Sería tan grande como Dios. Nadie podrá entender jamás a Dios, porque Dios es Dios. Nosotros somos criaturas de Dios. Lea conmigo. Ningún ser humano podrá comprender jamás la plenitud de la deidad. Por más que te esfuerces, por más seminarios, por más doctorados en teología, jamás entenderás quién es Dios realmente. Si comprendiéramos plenamente la deidad de Dios, la deidad, seríamos tan grandes como Él. Pero no lo vamos a comprender, hermano, jamás. Ni siquiera cuando estemos en el cielo vamos a entender la plenitud de Dios. No lo vamos a hacer. Porque Dios es Dios y nosotros seguiremos siendo criaturas. Cuarto y último punto, que es otro tema que quiero aclarar. Hoy este servicio fue de aclaraciones. A muchos hermanos que tienen dudas, les está aclarando el Señor ideas. Y aquí viene otra serie de enseñanzas que muchos cristianos confunden y que les va a quedar hoy en claro. Este cuarto punto se llaman las obras mayores, porque es que Cristo conectó todo lo que he enseñado con esto. Y muchos cristianos no entienden lo que voy a enseñar. Primero, salvar las almas por medio del evangelio es la obra más grande que un hombre puede hacer. Hay gente que está convencida que la obra más grande que un hombre puede hacer es resucitar a un muerto. No, esa no es la obra más grande que usted puede hacer. La obra más grande que un cristiano puede hacer es resucitar un muerto espiritual. Sacarlo de la miseria, del alcoholismo, de las drogas y sacarlo para Cristo en vida. Esa es una obra mayor. Se lo voy a demostrar. Juan capítulo 14 versículo 12. Jesús dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Pero ojo a lo que sigue: y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Oiga, Jesús dijo que los cristianos, ¿hay cristianos aquí? Haríamos obras más grandes que las que Él hizo. Y todo el mundo se imagina que se va a ir ahorita al cementerio, al apogeo, a levantar muertos. Pero es que Jesús dijo que haríamos obras más grandes que Él. Jesús no está hablando de esto. Jesús está hablando
de salvación de almas. ¿Cuál fue el último mensaje de Dios a su iglesia? Antes de irse: vayan a todo el mundo y ¿qué? Salven las almas, predíqueles el evangelio. Ahora, mire, le hago una pregunta. Ponga atención a la pregunta. Mientras Jesús estuvo aquí en la tierra los 3 años de ministerio, ¿salvó más de 3,000 personas? Piense bien. No, no lo hizo. Los pocos que salvó salieron corriendo cuando lo atraparon. Los demás, ¿qué gritaban? Pero mire las obras mayores que harían los hombres. Hechos de los Apóstoles 2:41. Hechos 2:41. Hechos 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿De quién está hablando? De Pedro. Pedro, el Pedro miedoso que había negado a Cristo 3 veces, se paró después del bautismo del Espíritu Santo, predicó la palabra y se convirtieron ¿cuántos? 3,000. Jesús nunca lo logró, pero uno de sus discípulos lo hizo. Más adelante predica otra vez y se convierte en ¿cuántos más? 5,000. 2 predicaciones, una congregación más grande que esta. 2 sermones. Cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre y al ir a mi Padre les enviaré el Espíritu y el poder del Espíritu Santo servirá para salvar miles y millones de almas por el mundo. ¿Entendió? Lea conmigo. La mayor obra no es salvar los cuerpos, sanar los cuerpos. Esa no es la mayor obra. La mayor obra es salvar las almas de las llamas del infierno. Esas son las obras que el Señor dijo que haríamos mayores. ¿Le quedó claro eso? Otro error, segundo. Este es otro error de muchos cristianos. Pedir en el nombre de Jesús significa pedir de acuerdo a su santa voluntad. Ojo a lo que estoy diciendo, que es que hay algunos hermanos que leen mal estos versículos. Los voy a leer. Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, lo haré. Entonces hay hermanos frustrados. ¿Qué? El Señor es pura carreta. ¿Cuál hará? Yo le he pedido y mire, no contesta. Esos versículos son mentiras, eso no es cierto. La razón es muy sencilla. No entiende lo que Cristo quiso decir. Lo que Cristo está diciendo es que si tú pides algo al Padre en el nombre de Cristo que se ajuste a su voluntad, Él te va a responder. Entonces, ¿cómo debe ser la oración? Señor, si es tu voluntad. ¿Recuerda a Jesús en Getsemaní que oró? Padre, si no es posible pasar de mí esta copa, que se haga tú. Ahora, si Cristo pedía la voluntad del Padre, ¿por qué pretendemos nosotros que solo con pedir nos dé todo lo que queramos? Algunos creen que solo con pedir y añadirle la frase en el nombre de Jesús ya está hecho. Señor, anote, en el nombre de Cristo, necesito un carro, necesito una casa, una beca, un yate. Hermano, lo que tú pides debe estar de acuerdo a la voluntad. Ese es otro error de muchos cristianos. ¿Se lo confirmo? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Mucha atención a este versículo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ahí me ayuda, conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero si no es su voluntad, no va a oír. Y la gran mayoría de las veces que pedimos, no es la voluntad de Dios. ¿Está entendiendo? Tercer error que veo en muchos cristianos. Para pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, es necesario vivir en plena comunión con Él.
comunión. Tú no vas a pedir nada de acuerdo a la voluntad de Dios si tú no estás de acuerdo con Dios. Juan capítulo 15, versículo 7. Mucha atención. Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Ahora leámoslo al revés. Pidan lo que quieren recibir siempre y cuando permanezcan en mí y en mis palabras. Me obedezcan y vivan en comunión conmigo. ¿Entendieron lo que quiero decir? Ahora léalo de otra forma. Primera de Juan 3, 21 y 22. Mucha atención. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Es decir, si no tengo rabo de paja, esa sería una traducción abrahánica. Si mi corazón no me reprende, si no tengo rabo de paja, si tengo plena paz en mi corazón, de que estoy bien con Dios, entonces el Señor dice, ustedes tendrán confianza en Dios. Y cualquier cosa que pidiereis la recibiréis de Él. ¿Pero por qué la vamos a recibir? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hermano, es que no es solamente pedir y en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, Señor, en el nombre. No, hermano, no sirve de nada que tú pidas algo en el nombre de Cristo si tú no tienes comunión con Dios. Y si lo que estás pidiendo no está en la voluntad de Dios. Recuerden a Jesús. Cada vez que Jesús oraba, siempre le decía al Padre que se haga tu voluntad. Esa es la forma de orar, hermano. No es simplemente la oración mágica. En el nombre de Cristo tal cosa, ya tiene que hacerse. No, hermano. Primero mira tu corazón. ¿Cómo estoy con Dios? ¿Cómo está mi relación con el Padre? ¿Estoy viviendo bien con el Señor? ¿Estoy en paz con Dios? ¿Esto que voy a pedir está de acuerdo a la voluntad de Dios? Si todo eso se reúne, pide y con seguridad la bendición vendrá porque estás sujeto al Padre y al Hijo. Alabado sea el nombre de Jesús. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.